Hola, buenas tardes. Bueno, profe, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? bien, bien, profe. Qué bueno. Bien, bien, ¿y usted, profe? Pues ya esperando salir de vacaciones. Se supone que ya tenemos una semana más en la escuela y salimos de vacaciones. Así que pues vamos a apurarnos para llevarnos de vacaciones, ¿no? Va. ¿Este va a ser la última clase, profe, o todavía nos queda una semanita más? No, ya esta es la última clase y en esta semana también vamos a definir ya los que van a continuar con el curso de transitorios. Y espero que en esta semana quedemos definidos y ya la siguiente semana comenzamos luego. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy y dándole continuidad a lo que hemos estado haciendo. Les mencioné que vamos a ver algunos sistemas no lineales para que vean que a esas alturas de la carrera, pues lo conveniente es simplemente definir lo que es un sistema no lineal, linealizar una ecuación, encontrar sus puntos críticos, como lo hemos hecho, y linealizar un sistema de ecuaciones y ver la posición de sus polos para ver cómo se va a comportar el sistema. Para cuando venga la teoría del control, yo ya tenga frescas esos términos y sea lo que me voy a enfrentar. Pero bueno, en el modelado pues podemos ir viendo muchas cosas que se van a requerir en el control. Y por ejemplo, el primer ejercicio, fuera de los sistemas que vimos en la clase anterior, les mencioné que un ejercicio clásico es el del péndulo, también conocido como un péndulo simple, que está fijo a un punto y tiene una masa en la punta. Este péndulo pues obviamente es un brazo que también tiene una masa. Pero el hecho de que el sistema es no lineal es porque se consideran variables, uno, no observables, y dos, que tal vez ni podamos controlar. Entonces tenemos que hacer estimación de muchas cosas. Por ejemplo, supongámonos de ese péndulo que yo coloco una masa pegada a un eje y por simple movimiento yo le voy a dar, voy a obligarlo a que tenga una respuesta o simplemente levantar el péndulo y soltarlo. Y ahí hay efectos que no podemos ni ver, pero sabemos que existen. Por ejemplo, la gravedad del sistema. Entonces esa masa está en función de la gravedad. Si yo la aviento, ¿cómo va a regresar o cómo va a reaccionar? Entonces, todo lo que está inmerso ahí es la masa en la punta del péndulo, la masa del péndulo, pero además, ¿qué movimientos va a hacer ese péndulo y cómo se va a amortiguar? Por lo tanto, debe de existir en mi sistema un amortiguador, ¿sí? Y cómo va a girar ese elemento, pues va a depender de un ángulo de inclinación. Por lo tanto, si yo represento este sistema a un sistema como los que hemos trabajado, simplemente tengo lo siguiente. Observen, a la pared tengo fija una masa que es la de mi péndulo, el cuerpo. Tengo o voy a representar un amortiguador que simplemente va a depender del peso, puede depender de las condiciones en el medio ambiente, muchos factores que no podemos ni siquiera estar pensando dónde va a estar. Y al final tenemos
a lo que es la masa, lo voy a representar con un punto nuevo, que está en función de la gravedad y además de la distancia que tiene ese péndulo. Vamos a llamarle R. Así. ¿Sí? Y como ese elemento va a estar girando, pues está compuesto por un seno de teta. Y en realidad este punto es mi fuerza hasta ahorita. No es una fuerza externa, simplemente es el peso de ese elemento que depende de la gravedad, la distancia y el movimiento que va a tener. Por lo tanto, si yo aplico la suma de fuerzas aquí, tendría lo siguiente. En función de mi posición angular, recuerden que tenemos a la masa por la segunda derivada del desplazamiento. ¿Quién es el desplazamiento? Bueno, pues para este caso, vean, vuelvo a dibujar mi sistemita. Aquí está mi péndulo. Si yo retiro del origen al péndulo, teta grados, teta entre 2 y así sucesivamente, y puede ser incluso hasta 0. Si está en 0, pues está en reposo y no tiene ningún movimiento. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí sufre un desplazamiento. Ese desplazamiento ahora ya no está en función de metros o centímetros, simplemente son grados. Estos son ahora grados. ¿Sale? Bien, por lo tanto tengo la masa por la segunda derivada del movimiento, perdón, del desplazamiento, más el amortiguador por la primera derivada, más y lo que viene siendo mi fuerza hasta ahorita, mgr seno de teta. Pero sabemos que no es una fuerza externa, es una fuerza, digamos, intrínseca debido al tipo de sistema que tenemos. Entonces, lo vuelvo a dibujar. Si yo hago girar ese péndulo, una de dos puede estar oscilando así, y si lo veo de lado, en un momento puedo oscilar a esta distancia, y con el amortiguador, ¿qué va a hacer? A la siguiente va a estar en esta distancia, a la siguiente en esta distancia, y así sucesivamente, hasta volver a llegar al reposo. Pero es pura inercia, pura física interpretada por uno que va a ser el modelo. Por lo tanto, pues este sería mi sistema, mi ecuación diferencial que me definiría mi sistema. Así de simple. Otra, en algunos libros pueden encontrar modelos diferentes. Incluso con el profesor Maya me decían que se llegaron hasta una semana haciendo un modelo. Pero la diferencia de ese tipo de modelo, nuestro modelo se llama modelo matemático. ¿Para qué me va a servir un modelo matemático? Uno, lo vamos a simular y conocer la respuesta a ciertas variables. También conocer el comportamiento a diversas señales. Esas señales, recuerden que son de prueba. Y obviamente para comprobar diversas representaciones de los modelos. ¿De qué estamos hablando ahí? Pues de todo lo que hemos visto, las diferentes formas de representar un sistema físico, hacer comparaciones en la simulación y ver que está comportándose exacto. A diferencia de lo que hicieron en clase, ese modelo matemático que trataron de hacer no tiene el objeto
simplemente de representar un modelo matemático y simularlo, sino hacer un diseño. ¿Y ese diseño qué implica? Una implementación. Y al hacer una implementación requiero muchas más variables. Por ejemplo, los tipos de materiales, la zona de trabajo, la aplicación, etcétera, etcétera. Y eso incluye mucho más análisis. Pero recuerden que estamos en cuarto semestre. Apenas estamos en las bases del modelado. Por lo tanto, lamento mucho decirles que lo único que hicieron en clase pues fue fastidiarlos con toda esta investigación que realizaron. ¿Recuerdan todo lo que tenían que hacer? Todo lo que se tardaron investigando y al final ni siquiera supieron si estaban bien en lo que estaban haciendo. ¿Está bien? Ahora, vean, continuando con nuestro modelado clásico que hemos estado haciendo, yo me llevo mi ecuación diferencial, porque ese es el objetivo, obtener la ecuación diferencial. Ya está. ¿Qué le vamos a hacer a la ecuación diferencial? Pues tengo varios caminos, como he mencionado. Uno, voy a hacer al menos dos representaciones y las dos las vamos a simular para ver las respuestas. Primero, variables de estado. Nosotros ya sabemos hacer representación de variables de estado de ecuaciones diferenciales, con condiciones iniciales y sin condiciones iniciales. Por lo tanto, primer paso, asocio mi salida. Y es igual a x1 y sabemos que x1 le doy mi variable teta 1. Ahí está. Por lo tanto, x1' es igual a teta 1'. Y eso es igual a x2. Por lo tanto, x2' es igual a teta 2 bi'. ¿Están de acuerdo? Todo esto pues ya lo hemos estado haciendo. ¿Y quién es teta 2 bi'? Pues simplemente esta ecuación la pongo en función de teta y simplemente sería m teta bi' más b teta' más mgr seno de teta igual a 0. Despejo a teta' bi' y ¿qué tengo? Menos b sobre m de teta' menos mgr sobre m de seno de teta. Aquí se me pasó. Me regreso al anterior. Este elemento mecánico, perdón, no es una masa, es un momento porque es una palanca. Y recuerden que las palancas se les aplica a los pares. Y el par es precisamente cuando yo levanto el péndulo y simplemente o lo dejo caer o simplemente lo impulso. Por lo tanto, esta masa, en vez de ser representada mediante una masa como tal, es un momento J. Entonces, en mecánico sí sería m y bi', pero en rotacional, porque está en función de teta, en vez de ser m, sería, lo voy a poner aquí, J. Ahí está. Por lo tanto, este sería B entre J y este sería M sobre J. Recuerden que de todos modos son elementos de dualidad. Podemos pasar de uno a otro y la J y la M son exactamente lo mismo. Por lo tanto, vean cómo me quedaría mi segunda variable de estado. Bueno, primera variable de estado,
x1' es igual a x2. Listo. x2' es igual a ¿quién? A teta bi'prima. Teta bi'prima. Y la teta bi'prima es menos b en j de teta prima, pero teta prima equivale a x2 menos mgr en j seno de teta, pero teta dijimos que es x1. Y ya terminé. Tengo mis dos variables de estado. Y sabemos que la salida es x1 y x1 es teta 1, que es la posición angular. Si lo llevo a mi sistema de ecuaciones, pues simplemente tengo x1', x2', x1, x2, más ¿quién? ¿Hay entradas en el sistema? Pues sabemos que no hay, por lo tanto, 0. Y vean, aquí viene un conflicto en las variables de estado. Ojo, x1 en mi primera ecuación no hay. x2 en mi primera ecuación, 1. ¿Tiene excitación? No. Y vean la segunda ecuación. x1. ¿Y cómo represento esta variable de x1 aquí? ¿Cómo le harían? Ahí es cuando se linealiza la ecuación, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué tendrían que hacer? Pues sacar los puntos en los que el seno se vuelve 0. No. O de 1, ¿no? No. Es correcto que tengo que linealizar, porque todo nuestro sistema, recuerden que ha sido LTI, y las variables de estado son sistemas lineales. Por lo tanto, si tengo una ecuación no lineal, tendría que primero linealizarla para representarla como un sistema en variables de estado. ¿Por qué? Porque la variable x1 pertenece a la ecuación y ese seno no lo puedo eliminar de ahí. ¿Están de acuerdo? Para x2 menos b en j, y vean, tampoco tiene excitación. Si no tiene excitación, ¿qué le va a pasar a mi sistema? x1' y x2, ¿cuánto van a valer? 0. 0. Por lo tanto, este camino no es correcto hasta ahorita. ¿Están de acuerdo? Linealizar lo podríamos hacer, pero tenemos más herramientas. ¿Cuántas herramientas más tenemos? Vean, voy a copiar esto. Lo voy a poner por acá. Ya sé que por aquí me va a ser difícil. Sobre todo porque muchas veces no les enseñan a linealizar. Pero yo tengo más herramientas. Si agarro mi ecuación diferencial, bueno, es más, con esta misma ecuación, vean, tengo teta bi'prima es igual a menos b en j de teta prima menos mgr entre j seno de teta. Y simplemente hago ahora un diagrama de simulación y vean, tengo teta bi'prima, quiere decir que necesito dos integradores, un integrador, otro integrador. Este es teta bi'prima, esta es teta prima y esta es teta. A teta bi'prima le asocio el punto suma y dice que es menos bj en teta prima. Por lo tanto, esta es una retro menos b en j. Listo. Y teta, vean, teta primero sufre una operación por seno. Por lo tanto, viene por aquí y lo meto a un bloque
matemático, seno de lo que entra. Y la salida la multiplico por una ganancia que es menos mgr sobre j. Y este viene para acá. ¿Están de acuerdo? Que también pude haber hecho esto. Esto lo pude haber sustituido así. Primero, perdón, todo lo que entra lo divido entre j, integro una vez, integro otra vez, ahí está, retroalimento, y este simplemente es b, con un signo negativo, saco el seno de lo que entra, lo multiplico por mgr y lo retroalimento negativo. ¿Están de acuerdo? Pero, nuevamente, si lo simulo, ¿qué me va a dar como respuesta aquí? Si no tengo una excitación. ¿Cero? Va a dar un 0. ¿De qué depende que me dé una respuesta? ¿Necesito una excitación? ¿Quién es la excitación en este tipo de sistemas? Como un impulso que se le da al péndulo, Ok, por una lo condición tanto, inicial, podría decirse así. ahí está, precisamente para allá vamos. Vean, este es 1, una señal de prueba, pues simplemente la excito con un signo positivo. O la otra, la condición inicial. Y si el sistema es de segundo orden, teta bi'prima, significa que hay una teta prima inicial y hay una teta inicial. ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿Teta 0 o teta prima 0? Cuando resolvían ecuaciones diferenciales, ¿cuál era la diferencia de poner una condición inicial en teta 0? O bien y de 0, o x de 0, o en x prima de 0. ¿O nunca lo hicieron? No, nunca me explicaron por cuál era la diferencia. Ese es el problema en la física. Cuando queremos relacionar la física con las matemáticas o las aplicaciones en sistemas, las matemáticas aplicadas a los sistemas, ¿están de acuerdo que todo está aislado? El de matemáticas, puras matemáticas. Oiga, profe, ¿para qué me va a servir? ¿Quién sabe? Tú haz tu examen, entrégame toda la tarea y yo te paso. ¿Para qué las vas a usar? ¿Quién sabe? Cuando llegas a la otra materia y requieres de esas bases, ¿qué no les enseñaron esto? ¿No les dijeron para qué servía? No, pues no. Y se desvincula todo. ¿Están de acuerdo? Recuerden esto, ojo, ¿qué es la derivada? D en dt es un cambio, así nada más, un cambio, delta t. Quiere decir que ese péndulo, si yo agarro la masa que está en la punta del péndulo, una distancia x, aquí la tengo con la mano, y la suelto, y al soltarla, ahí son las condiciones iniciales. ¿Estás de acuerdo? Después de haber pasado las condiciones iniciales en un tiempo tal, digamos que ya está girando, pero la fuerza ya no le alcanza para llegar allá y ahora está aquí. ¿Estás de acuerdo que esa masa ya trae un movimiento previo? Y si en este instante yo le doy otro impulso, ahí mismo ahora es teta prima con una nueva condición inicial. Es como si le diera otro empujoncito. Más claro, cuando uno se columpia, das un impulso y lo que te logre balancear, ¿estás de acuerdo? Pero cuando quieres estar más tiempo en el columpio, ¿qué haces? Vuelves a empujar. En ese momento donde vuelves a empujar es la primera derivada. Y si vuelves a empujar, empiezas a incrementar la derivada, bueno, para este caso, según el orden del sistema. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto,
En condiciones iniciales para que inicie a funcionar mi sistema, ¿quién es? Teta 0. ¿Sale? Por lo tanto, vean si ahora me llevo este sistema a la simulación, que ya lo tengo, ya no nos vamos a tardar más, porque les comentaba que estos temas ya son algo más complejos. ¿Cuántos sistemas no lineales vieron con Maya? Con él vimos, así en clase vimos dos, que fue el péndulo con fricción y bueno, entre comillas lo vimos en clase el péndulo doble. Y ya en su tarea dejó como otros 4 péndulos. Se pasa, se Maya. Oye, ¿y si pasaron todos entonces? Sí, la mayoría, según tengo entendido, sí pasaron todos. Bueno, al menos no se manchó. Sí, no se portó mala onda al momento ya de calificar, pero pues al menos yo y otros compañeros con los que hablaba sí teníamos como que muchas dudas en el momento de aplicar Sí, porque es que no era... los puntos de equilibrio. No es el momento, sinceramente no es el momento para ustedes, pero bueno, al menos ya van a tener una referencia. Bien, vamos a simular esto. Bien, ya tengo el programa hecho, pero vamos a ver la importancia del agregar el amortiguador. ¿Qué pasa si no lo agrego? ¿Qué pasa si excito con una fuerza? ¿Y qué pasa si lo hago con una condición inicial? De inmediato en mi sistema en variables de estado, se observa que por aquí no voy a poder hacer nada, porque la excitación es 0. Y la variable a resolver está inmersa en la ecuación diferencial. Por lo tanto, tendría que aplicar más teoría. Entonces, vamos a ver lo que tenemos aquí. Voy a hacerlo en mí. Vean, lo simulo para estas condiciones. Una masa de 0.25, un amortiguador de 0.1, una inercia de 0.14 y un radio de 0.75, o bien el largo del péndulo. Y obviamente la gravedad 9.28 metros sobre segundo. Y mando llamar mi simulación que se llama péndulo. Lo ejecutamos y enseguida abre péndulo. Y observen, tengo dos representaciones, las que ya ejemplificamos en el papel. Y vean, la primer simulación, aquí tengo teta biprima, teta prima, teta. 1 en J. Ahora déjenme lo coloco otra vez para que lo veamos. Ahí está. Ahí está la simulación. Ahí está. Esta es la que no tiene excitación, que es esta. ¿Sale? Pero para este necesito condición inicial. Por lo tanto, el primer integrador es para teta puro. Le doy doble clic y le pongo la distancia a la cual yo quiero soltar mi péndulo, y le digo que es a pi en 6. ¿A qué equivale pi en 6? Pues 180 sobre 6, 30 grados. Quiere decir que agarré el péndulo y a 30 grados lo voy a soltar. Y simplemente por pura inercia va a ser el movimiento. Por lo tanto, lo simulo. Lo simulo y no solamente voy a ver esta respuesta. Vemos, y ahí está la respuesta. Simplemente es un elemento que está oscilando. Entonces, ¿cuándo se va a detener? Pues depende del peso, depende de la gravedad, depende del amortiguador. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa si en ese momento yo en mi sistema no considero el amortiguador? Porque no se ve. En el sistema no se ve el amortiguador.
lo quito, le digo que tiene 0 de amortiguador. ¿Qué le va a pasar al sistema? Pues es como si no tuviera fricción y fuera un elemento ideal como el del reloj, ¿no? Que siempre, nunca deja de marcar la hora. Y vean lo que le pasa a la simulación. Ejecuto, corro la simulación. ¿Y qué le pasó a mi respuesta? Vean el sistema. Se mantuvo oscilando. ¿Cuándo se va a detener? Nunca, porque no tiene amortiguador. ¿Están de acuerdo? Eso es lo importante de saber para qué son los elementos en mi sistema. Y sobre todo en los sistemas electromecánicos. Recuerden que siempre consideramos una constante de amortiguamiento cuando pasamos de un sistema a otro. Siempre hay que considerarla. Si estuviéramos en diseño, que no lo estamos, para calcular esas constantes necesitamos más, lo mencioné en la teoría, mucha más teoría, más cosas. Aquí estamos. Muchas más cosas. Necesitaríamos sensibilidad paramétrica, necesitaríamos estimación de parámetros, muchos cursos de mediciones e instrumentación. Y todavía no estamos listos para eso. ¿Sale? Bueno, vamos con el otro caso. Regreso a mi amortiguador con punto 1, lo vuelvo a correr, me abre mi simulación y ahora me paso del otro lado. Vean, del otro lado, digamos que mi alimentación sigue siendo un 0. Si le pongo un 0, ¿qué quiere decir? Que las condiciones iniciales hasta ahorita son 0 y son 0. Si no hay condiciones iniciales y no hay excitación, la respuesta es 0. Vamos a ver si es cierto. La respuesta es 0. Ahí está. No tiene caso que hayamos sacado modelo ni simulación. Por lo tanto, cuando no tengo condiciones iniciales del sistema, yo tengo que ejercer una fuerza externa. Para este caso le doy un escalón, un 1. Ejecuto y vemos la respuesta. Ahora sí, miren, ya tiene un impulso, por lo tanto oscila y se va a mantener en ese escalón. ¿Sale? Pero en el sistema real, ¿dónde aparece ese impulso? Me voy a mi sistema. Aquí estamos, de hecho. ¿Dónde es ese impulso? En la fuerza MGR, ¿sí, no? Sí, puede ser así. Lo voy a representar. 1 puede ser aquí o puede ser aquí, como un par. Así. ¿Están de acuerdo? Lo mencioné. Si fuera visto desde el punto de vista mecánico, fuerza. Y si fuera desde el punto de vista rotacional, ¿qué sería? Un par. ¿Sale? Y el par se ejerce, recuerden que en la flecha del momento. Por lo tanto, se ve representado aquí como un par o bien como una fuerza si fuera un sistema mecánico como tal. ¿Sale? Y ahora los comparamos los dos. Por ejemplo, voy a poner un escalón, no voy a poner esa constante, porque esta no es señal de prueba, simplemente es una constante. Eso hay que tenerlo presente. Me voy a las señales de prueba. Source. Step. Quito esta. Y le digo que inicie en 0. ¿Ok? Lo corro. Y ahora comparo las dos señales. Y ahí están. Una es mediante una condición inicial
a 30 grados y la otra es mediante un impulso. ¿Están de acuerdo? Si los quiero ver igual, pues simplemente modifico la condición inicial. Y esta es una simulación para el sistema péndulo básico. Si logramos entender esto y extrapolarlo a lo demás, pues estamos del otro lado. Pero muchas veces nos quedamos con el puro modelo matemático. ¿Sale? ¿Dudas sobre esto? No. Bien. No, creo que no. Ven, bueno, pues ahí están todas las variables y tenemos nuestro modelo. Ahora vean, este sistema pues es de los más básicos. Ojo, mencioné que les iba a ilustrar otros dos, pero obviamente ya no los vamos a desarrollar. Simplemente va a ser de forma ilustrativa. Vean, estos ejercicios como tal, el ejercicio lo pueden encontrar en cualquier libro, pero no en cualquier libro encuentran el modelo real. Recuerden que los libros hacen estimaciones para dar solución pronta. Pero ya cuando quieres hacer un diseño o algo, pues debes de involucrar más variables. Este ejercicio fue para unos chavos de séptimo semestre y así se los digo. Los chavos me dijeron, profe, ayúdenos con estos proyectos y usted nos dice cuánto va a ser por su trabajo. Va, yo se los hago. Aquí está, vean. Primer parcial de control 3. Sea el sistema mecánico, péndulo invertido. Obtener el modelo en variables de estado. Tengo mi sistema. En el eje, en el centro de gravedad, trazo mi eje horizontal vertical. Y este péndulo, que tiene una masa y está en función de la gravedad también, el carro sufre un desplazamiento y ese péndulo se va a mover teta grados. Por lo tanto, vean mis ecuaciones cómo sufren. Después de estar viendo puros sistemas lineales, pasarnos a sistemas no lineales, pues es un brinco grande. Analizo en el eje vertical y en el eje horizontal. Bueno, pues ahí están mis ecuaciones. Analizo el momento de inercia. Aquí está mi j teta prima y está compuesto por el vertical y el horizontal. Analizo el carro. Masa, segunda derivada del desplazamiento, amortiguador, primera derivada, más la fuerza menos la vertical, porque me va a restar la horizontal, me va a restar fuerza ese mismo elemento. Hasta aquí podríamos decir que está todo bien. Y aquí empieza lo bueno con las ecuaciones no lineales. Aunque no lo crean, desde derivar para el alumno se le empieza a complicar. Sacar una segunda derivada e interpretar cuando tienes ya derivadas. Bueno, pues se lo van a llevar de tarea para que ustedes mismos lo analicen. B, lo derivo dos veces, aquí está su desarrollo. Sustituimos en la ecuación de la inercia y vean todo lo que hay que hacer. Afortunadamente nos sale una identidad trigonométrica que nos va a cancelar algunos términos. Aquí un término negativo con un positivo se cancela también, pero no nos escapamos del álgebra y la trigonometría. Y finalmente llegamos a una ecuación. Ahora sustituimos la ecuación de la horizontal en la ecuación de la masa y llego a una nueva ecuación. Hago una representación matricial de ello para darle solución. Y finalmente, con mis ecuaciones diferenciales arriba, saco mis variables de estado. Ya sabemos, x1 es igual a x2, x2 es igual a teta 2', y empiezo a sustituir variables. Y vean, se me eliminan las tetas y las y's. Y ahora tengo funciones de x1, x2, x3. Y como tuve dos ecuaciones de segundo orden, aquí está, miren, segundo orden, pues va a ser un sistema de 4×4. Y ahí está, mis 4 variables de estado. ¿Sale? Me faltó algo, ahorita me regreso a la otra parte. Ya tengo 4.
Y ya está ahí. Es el objetivo del problema. Pero toda esta matemática se hace muy espesa y ustedes lo vivieron con Maya. Tantos números, tantas variables, dices, no, pues está de locos esto. Vamos al siguiente. El sistema oscilador translacional con actuador rotativo, sistema TORA. Obtener su modelo en variables de estado. Lo mismo. Es un carro, véanlo en horizontal, que va sobre un eje, no hay fricción y está controlado por un resorte. Obviamente tiene una fuerza para ejercer movimiento y horizontalmente lleva lo que es el péndulo, que es el actuador rotativo. Por lo tanto, lo mismo, en su centro de gravedad tengo mi eje X, mi XY, y aquí se trata como una fuerza en X y una fuerza en Y, para cambiar con la vertical y la horizontal allá arriba. Tengo mi actuador rotativo con su respectiva masa, que está en función de la gravedad, y tiene también un ángulo de desplazamiento. Y el carro sufre un desplazamiento. Lo mismo exactamente que el anterior. Saco mi ecuación para el eje X, para el eje Y. Saco mi ecuación para la inercia y saco mi ecuación para la masa. Vuelvo a derivar, tengo mis derivadas, sustituyo en la inercia, se me eliminan algunos términos, ya lo tengo, sustituyo en la ecuación de la masa, ahí está, resuelvo el sistema, lo represento en sistema de ecuaciones, tengo un sistema de 2 ecuaciones de segundo orden, ¿eso qué equivale? A un sistema de 4 ecuaciones. Y aunque no lo crean, uno hace su trabajo. Llegas con el alumno, se lo entregas, lo revisan y ¿qué crees que te dice el alumno? No le entiendo nada. Porque no vimos nada de eso. Bueno, ¿y cómo has pasado? Pues nada más se lamenta, ¿no? Pues los chavos no tuvieron el valor de entregarlo porque sabían que les iban a preguntar cómo habían hecho eso. Entonces, así de tremendo está el asunto. Otra, ¿por qué en el sistema anterior, me voy a regresar, eso se los voy a pasar para que los tengan y los analicen ustedes, ¿por qué en el sistema anterior no pude simular? Me salió aquí. Si no tuvieran Simulink, ¿qué hubieran hecho? Y lo tienen que entregar porque es proyecto final. Pues con el diagrama de simulación, ¿no, profe? No. Lógica y de flujo. No, porque no tiene Simulink. Programando en MATLAB los bloques, bueno, las matrices. Programando en MATLAB las matrices. Estas variables de estado, vean, eso fue su última tarea de análisis numérico. Obviamente quien no presentó examen no lo hizo, pero esta x' igual a x2 equivale a f de x1, x2 igual a x2, y la otra x2' es igual a menos bj x2 mgr entre j seno de x1 equivale a f1 y f2 de x1, x2, lo mismo, y los factores que lleva, y se llama sistema de ecuaciones no lineales. Y un sistema de ecuaciones no lineales tiene dos formas de resolverse. Uno, Newton o Runge-Kutta multivariable.
Ahí está. Por lo tanto, para variarle un poquito con el MATLAB, vean con qué se resolvió. En Mac hay un software que se llama CodeRunner. Los que tengan Mac, se los recomiendo. CodeRunner es este icono. Aquí está, miren. CodeRunner. Y ven, pueden programar en todos estos lenguajes de programación. C, C#, C++, CSS, Go, Haskell, HTML, Java, JavaScript, JavaScript Query, JavaScript Node, Kotlin, Latex, Lua, Markdown, Objective, C++, Perl, PHP, Python, Python 3, Ruby, Rust, Shell, Script, Swift, TypeScript, TypeScript Node. Pueden programar en lo que ustedes quieran. Bueno, pues yo hice el programa en el más básico, que es en C. Y aquí está, vean, no sé si se alcance a ver, pero déjenme ver si se puede dar un zoom. No, nada más fue la pantalla. Bueno, pero sí lo observan, ¿verdad? Vean. Sí se observa, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Vean. Más o menos, sí, profe. Es rungecuta multivariable. Simplemente aquí están definidas mis variables, la masa y la longitud, el amortiguador, le voy a poner un amortiguador de 0.1, el momento de inercia y la gravedad. Y aquí están mis funciones, vean en la parte de abajo, aquí está. Z es igual a Y, que equivale a X2. A ver, para que me vean. Para que veamos el papel. Aquí está. Simplemente lo que hice fue asignación de variables. Dije, Z es una ecuación y equivale a Y. ¿Qué quiere decir? Que X1 equivale a X y X2 equivale a Y. Así. Entonces, vean lo que dice esta ecuación. Primera ecuación igual a X2, por lo tanto es Y. Y la segunda ecuación, hasta acá, vean, Z es igual a 1 en J, que multiplica menos M por G por R por el seno de X1. Pero X1, ¿quién es? X. Ahí está. Menos BY, menos BX2. ¿Qué es lo que tiene esta ecuación? Y ejecuto mi programa como se corre en C. Método de Runge ejecuta de cuarto orden para resolver el sistema de ecuaciones. Tiempo inicial, 0. Tiempo final, 10 segundos. Condición inicial, vamos a decirle 0. Y la Y0 es como si tuviera la X1 y la X2. Bueno, lo hubiera puesto en la primera. Vamos a decirle 30 grados. ¿A cuánto equivale 30 grados? En radianes. ¿Pi sextos? ¿Cuánto? Pi entre 6, o sea, 3.14 entre 6 sería como 0.5 más o menos. 0.6 o algo así. 0.6. Iteraciones, 50 iteraciones. Ejecuto y ya tengo mis variables. ¿Y qué me generó? Pues recuerden que para aplicaciones y cuando estén trabajando conmigo, siempre les va a generar un XLS. Se llama Runge 2020. Y aquí está. Lo abrimos. Y aquí están. De 0 a 10. Ahí está. Y vamos a ver la respuesta. Insertar. Dispersión.
Y ahí están mis dos variables. Ya no nada más la posición angular, también está la distancia. La distancia ya la tengo calculada. Y en la simulación no la podía obtener, solamente obtuve una. Vamos a obligar al sistema que no tenga amortiguador. Cierro esto y simplemente el amortiguador le digo 0. Vuelvo a correr. Está esperando. Tiempo inicial de 0 a 10. Condición inicial 0 y 0.6. 500 iteraciones. Ahí está. En automático me genera mi archivo. Vean cómo es mucho más grande porque le di 500 iteraciones. Pero es de 0 a 10. Ahí están todas. Lo selecciono. Y como mi sistema no tiene amortiguador ahora, ¿qué le va a pasar a las gráficas? Simplemente van a ser oscilatorias. ¿Sale? Entonces, siempre hay que tener en cuenta las variables por las cuales está definido el sistema y tener presente cuál es la función de una constante del resorte, una constante del amortiguador y la constante propia de la masa. De la misma forma, puedo simular las variables de estado del sistema de cuarto orden y no tengo restricciones. Ustedes les había mencionado que una de las herramientas más poderosas en la carrera es precisamente los métodos numéricos y obviamente la programación. ¿Sale? Entonces, hasta aquí se acaba sistemas de ecuaciones no lineales o bien sistemas no lineales, y el último de los temas es la identificación de sistemas, identificación y sensibilidad de sistemas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, dijo que iba a subir los otros archivos, ¿verdad? Todo eso lo voy a subir. Ah, ok, profesor, gracias. Para que ustedes practiquen y tengan herramientas para lo que viene. Porque aunque no lo crean, estamos viendo mucho más de lo que pueden ver con cualquiera de los que tuvieron clase y juntos. Vean, identificación de sistemas. ¿A qué se debe o qué significará eso? ¿Qué entienden por identificación de sistemas? De ver una gráfica y saber cuál es el polinomio característico. Interpretación. Bueno, más o menos aproximarlo. Básicamente, interpretación. ¿Por qué? Les mencioné que en teoría del control lo único que van a ver es respuestas de los sistemas para saber su comportamiento y tomar decisiones en el tipo de control que van a utilizar. Identificación de sistemas, vamos a partir del sistema más básico y es uno de los más utilizados en todo lo que es la ingeniería de control. Tengo mi sistema masa, resorte, amortiguador. Masa, resorte, amortiguador. Y sabemos que la ecuación diferencial que define ese sistema está dada por mi ecuación m, segunda derivada del desplazamiento, más b, primera derivada, más k, y, igual a f de t. Y desde la primera clase vimos esto. ¿Qué pasa si en ese sistema la masa vale 0 y el amortiguador vale 0? Implica que en mi sistema solamente tengo el resorte. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, mi sistema quedaría así. K, Y es igual a F de T. Solamente hay un resorte, le aplico una fuerza y como se ve en la ecuación, es un elemento
lineal. A esto se le conoce como un sistema de orden 0. ¿Habían oído hablar de un orden 0 en el sistema? No. ¿No? Uno, porque ni siquiera le dan importancia. Y bueno, lo vimos en la clase anterior, ni siquiera analizan los sistemas como deben de analizarse. ¿Y qué tenemos en un sistema orden 0? En el sistema orden 0, observen, si yo despejo la respuesta, y es igual a f de t sobre k. K es la constante del resorte. O bien, 1 en k por f de t. ¿Listo? Y la constante que está multiplicando a la función de excitación, que es 1 sobre k, se le conoce como la sensibilidad del sistema. Ahí está. Todos los sistemas de orden 0 no presentan disturbios, no presentan obviamente derivadas, no hay lo que le conocen como grados de libertad, simplemente presentan sensibilidad del sistema. ¿Qué sensibilidad tiene respecto a la excitación? Para este caso, la inversa de K. Si K vale 2, quiere decir que la sensibilidad del sistema es de 1/2 a la entrada. Y así sucesivamente a cualquier sistema. Por eso se le llama identificación de sistemas. Todos los sistemas que yo tengo, debo de ser capaz de identificar qué pasa con ellos y qué variables intervienen en el estudio de ellos. Segundo caso, ¿qué pasa si m vale 0? Implica que tengo un sistema así: amortiguador, resorte, sin masa, y aplico la fuerza. Quiere decir que mi ecuación es esta. Mi ecuación es By' más Ky igual a f de t. Y obviamente, como hay una primera derivada, el sistema es de primer orden. Listo. Es un sistema de primer orden. ¿Y qué se observa en el sistema de primer orden? ¿Cuál es la respuesta de un sistema de primer orden? Ah, no lo están viendo, no me he fijado. Ustedes que no me avisan. Hasta ahí vamos. Ojo, en un sistema de primer orden, lo primero que tienen que hacer es esto. La variable independiente, la variable dependiente que no tiene derivada, que es este término, lo debo de dejar aislado. Por lo tanto, divido todo sobre k y me queda lo siguiente: b sobre k de y' más y es igual a f de t sobre k. ¿Están de acuerdo? Y al elemento que está multiplicando a la primera derivada, este elemento se llama constante de tiempo, tau. Por lo tanto, en un sistema de primer orden, lo más importante de identificar es la constante de tiempo. ¿Y qué es la constante de tiempo? Es el tiempo que tarda el sistema en estabilizarse. Punto. Ya no necesito más de un sistema de primer orden. Y los sistemas de primer orden, observen, si divido, lo que pasa es que en la literatura el amortiguador lo trabajan con la variable c. Entonces aquí yo me equivoqué y puse la c. Si quito el y de t, le quito la b, me queda m sobre b.
m sobre b, y esa es la constante de tiempo. Y así puedo escalar todos los sistemas. J sobre b es la constante de tiempo. Y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, una vez que obtenga la ecuación diferencial de los sistemas de primer orden, aíslo la variable que no lleva derivada y el término que está multiplicando la derivada es la constante de tiempo. Y eso son preguntas de examen, ¿eh? Calcular la constante de tiempo del sistema de primer orden y les ponen una función de transferencia. Y ahí el alumno, bueno, pues como no tiene teoría, pues adiós. Es lo único que hay que saber del sistema de primer orden. Y el sistema de primer orden sabemos, bueno, no he visto transitorios con ustedes, pero debido a esa constante de tiempo se tiene un tiempo de respuesta. Y el tiempo de respuesta del sistema está del orden entre 4 tau y 6 tau de la constante de tiempo. Es donde se estabiliza. Muchas veces se le dice al alumno, obtenga la respuesta del sistema o obtenga el tiempo de respuesta para un 40% de su tiempo de estabilidad. Que tiene que hacer el alumno, ir a la gráfica y verificar dónde está mi 40. Pues quiere que trabaje para 2 tau. ¿Y quién es el tiempo de estabilidad? 6 veces tau para tener un mejor rango. Y simplemente analizo la gráfica. ¿Cómo llego a la respuesta en el tiempo? Bueno, vamos a hacerlo para este caso. Vean, me paso aquí en mi sistema. Si yo quiero resolver este sistemita, simplemente me quedaría esto. Ojo. Esto ya es parte de transitorios. Ojo. Pero también es Laplace. Si yo quiero resolver mi ecuación, la pongo por acá, aplico Laplace y tendría lo siguiente. Vamos a ver si es cierto lo que estamos diciendo. BSY más KY es igual a f de s. Factorizo y, bs más k de y. Sabemos que es y de s igual a f de s. Por lo tanto, la función de transferencia es y de s entre f de s es igual a 1 sobre bs más k. Listo. Ojo, primer identificación del sistema de primer orden. Dijimos que la variable k, que es la que multiplicaba la variable y, debe de quedar aislada. Para que eso suceda, debo de dividir todo entre k. Por lo tanto, tendría lo siguiente. Y de s entre f de s es igual a 1 sobre k. ¿Sobre quién? S más, perdón, b sobre k, s más 1. ¿Están de acuerdo? Y vean lo que voy a hacer. Identifico. 1 sobre k simplemente viene siendo una variable. Bueno, sabemos que k es una variable del sistema, que es el resorte. Bueno, lo voy a dejar así. 1 sobre k. Sobre, y ojo, tau s más 1. Por lo tanto, ¿quién es tau? La constante de tiempo. ¿Y cuánto vale? B sobre k. Ahí está. Si lo quiero representar de una forma más genérica, lo voy a poner como una función de transferencia generalizada, todo mayúsculas. Simplemente digo 1 sobre k es una constante mayúscula, porque no sabemos cuánto va a valer. Para este caso, coincidió que la k era la constante del resorte. K sobre tau s más 1. Y a esta forma se le conoce como forma canónica de sistemas de primer orden. Ahí está. ¿Sale? Pero queremos conocer la respuesta. Pues vamos a resolverla. Me regreso a mi función de transferencia. Copiar. Y me la llevo. Ahí está. Vamos a resolverla. Tengo eso.
¿Cómo aplico Laplace para ese tipo de ecuaciones? ¿Cómo andan en Laplace? Pues más o menos, profe. No, pues más o menos ya en cuarto, ¿no? Deben de estar bien finos. Si yo aplico Laplace ahí, tengo que dividir todo sobre sobre B, y me queda 1 sobre B sobre S más K sobre B. Ahí está. Y simplemente a esta ecuación le aplico transformada inversa y ¿qué tengo? Vean, constante 1 sobre B, que multiplica a E a la menos T, que multiplica a K sobre B. ¿Están de acuerdo? Este término menos T K sobre B, ¿qué pasa si yo hago esto? Menos T sobre tau. ¿Quién es tau? ¿Recuerdan? Tau es B sobre K. Quiere decir que la respuesta del sistema es 1 sobre B por E a la menos T tau. Si hago T entre tau, tau B sobre K, producto extremo, KT sobre B, que es lo que yo tengo acá. Por lo tanto, si yo grafico esta respuesta, es una exponencial donde va a llegar a donde me permita el amortiguador y su constante de tiempo es tau, que es B sobre K. ¿En dónde se va a estabilizar? 6 veces la constante de tiempo. ¿Sale? Y a eso se refiere la identificación de sistemas de primer orden. Aquí analizamos el más básico, pero podemos pasar al eléctrico, al hidráulico, al térmico, al rotacional, etc. Y ven, acá está. Y F sobre B, porque aquí no le apliqué fuerza, ¿están de acuerdo? Simplemente le aplico la fuerza, F la paso para acá y pasa multiplicando aquí la fuerza. F sobre B. Y se acabó. Todos los sistemas de primer orden tienen una constante de tiempo y está en función del tipo de sistema y las variables por cuales están definidos. Y todos deben de cumplir con esta forma canónica. ¿Qué es una forma canónica? Es una forma preestablecida a la cual se llega en el análisis del sistema a analizar. En sistemas de control existen alrededor de 15, 12 formas canónicas. En control 3 llevan puras formas canónicas para aplicar control. En lo que hemos visto formas canónicas de observador, formas canónicas de controlador, en la representación de los sistemas en forma de diagrama de flujo, diagrama de simulación analógica. En su libro se menciona qué formas canónicas hemos utilizado. ¿Sale? Y por último, ¿qué pasa cuando el sistema es completo? O sea, hay masa, hay resorte y amortiguador. Pues tengo la ecuación completa. Tengo ms cuadrada más b, en la plasma. my' más by' más ky igual a f de t. Cuando eso pasa, obviamente, ese es un sistema de segundo orden. Y los sistemas de segundo orden, primero debo aislar la ecuación diferencial de mayor orden. Por lo tanto, tengo y' más b sobre m, y' más k sobre m de y igual a f de t sobre n. Ya lo tengo. Segundo orden.
Y las ecuaciones de segundo orden deben de cumplir también con una forma canónica. Esa forma canónica o forma general previa de ser canónica es la siguiente. Para este caso es desplazamiento, lo voy a representar por desplazamiento, pero puede ser cualquier función. Sería y' más 2 epsilon de omega n y' más omega n cuadrada de y igual a omega n cuadrada, y vean, k, pero esta k no corresponde a la k del sistema mecánico, sino simplemente una constante por f de t. Esta es mi forma canónica. Si esa forma canónica la represento como una variable de estado, perdón, como una función de transferencia, directamente, vean, aplico Laplace. Y si aplico Laplace, me quedaría lo siguiente. S cuadrada más 2 epsilon de omega n más omega n cuadrado, todo eso, y de s, igual a omega n cuadrado de k, f de s, que sería y de s entre f de s igual a omega n cuadrado k sobre s cuadrado más 2 epsilon omega n más omega n cuadrado. Esta es mi forma canónica. ¿Y qué me dice esa forma canónica? Sistemas de primer orden, sensibilidad del sistema. Sistemas de orden cero, sensibilidad. Sistemas de primer orden, constante de tiempo. Sistemas de segundo orden, aparecen dos variables nuevas. Uno, el término omega n, que significa frecuencia natural. Y el término epsilon, que puede ser la razón de amortiguamiento o bien un factor de amortiguamiento. ¿Sale? Y simplemente por identificación, todos los sistemas de segundo orden se relacionan con esta ecuación. Por lo tanto, primer ejemplo es este. Vean, si yo solamente por identificación calculo esas variables, vean, 1, 1, Bm, 2 epsilon omega n. Por lo tanto, digo, en el sistema mecánico rotacional, no, traslacional, ¿qué tengo? Que B sobre M es igual a 2 epsilon de omega n. Por lo tanto, epsilon es igual a ¿quién? A B sobre 2 veces M omega n. Quiere decir que el factor de amortiguamiento del sistema mecánico está definido por esa ecuación. ¿Y cuál es la frecuencia de resonancia? ¿O la frecuencia natural? Bueno, pues aquí está la otra relación, vean. Directamente dice que K sobre M es igual a omega n al cuadrado. Por lo tanto, K sobre M es igual a omega n al cuadrado. Quiere decir que omega n es igual a K sobre M raíz. Y ya terminé. Esta es la frecuencia natural. Si esa frecuencia natural la sustituyo en la ecuación anterior, vean, epsilon es B sobre 2m omega n, pero omega n es la raíz de K sobre m. Si esta m la meto al radical, entra como m cuadrada. Por lo tanto, sería B sobre 2 raíz de m cuadrada K sobre m. ¿Qué le pasa al cuadrado y a la m? Se cancelan
Por lo tanto, el epsilon es B sobre 2 raíz de MK. Es otra forma de conocer el factor de amortiguamiento del sistema. Por lo tanto, cuando ustedes en la práctica les dejan un ejercicio así, y lo van a ver, sea el sistema mecánico traslacional masa resorte amortiguador que tiene la siguiente función de transferencia, 5 entre s cuadrada más 15s más 300, calcular el factor de amortiguamiento y la frecuencia o la frecuencia natural. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente asociar variables con ecuaciones y hacer cálculo. Y no tiene mayor problema. ¿Sale? Ahorita les voy a mostrar un ejercicio que me enviaron sus propios compañeros para resolver. Entonces, hasta aquí, sistemas de identificación. Vamos a hacer un ejercicio más para lo que es un sistema eléctrico, que son los más utilizados. Sea el sistema RLC, y vean, RLC, BDT, RLC. 1. Calcular el polinomio característico. 2. Calcular el factor de amortiguamiento. Y 3. Calcular la frecuencia natural. Y es más, podemos poner calcular la constante de tiempo, porque esa no lo hemos visto. Ya me voy para acá la teoría. Vienen los sistemas de segundo orden, ahí vienen sus modelos, viene la ecuación, aquí están, la forma canónica es esa, y vean aquí aparece una constante de tiempo, pero vamos a ver cómo se obtiene esa constante de tiempo. Y terminamos con esa grafiquita ahorita. Vean. ¿Cuál es el polinomio característico de este sistema? Bueno, pues depende cómo lo analicemos. Si lo analizamos en tiempo o en frecuencia, vamos a llegar al polinomio. Pero como lo hemos estado haciendo, normalmente es esto. Ley de tensiones de Kirchhoff. Y tengo B de T menos R por I, L de I en dt, menos 1 en C integral de I de T. Elimino la integral derivando la ecuación. B' de T, R de I en dt, L de I cuadrada, dt cuadrada, o D cuadrada I, que no os regañe el de matemáticas, menos 1 en C de I, igual con 0. Agrupo mi ecuación diferencial y ¿qué tengo? D cuadrada I en dt. Divido todo entre L, R sobre L, de I en dt. Más 1 en LC de I igual a B' de T sobre L. Y aplico Laplace. Y al aplicar Laplace, vean lo que tengo. S cuadrada de I más R en L de S de I más 1 en LC de I igual a B de S en L. Factorizo S cuadrada más R en L de S más 1 en LC de I igual a BS de S sobre L. Por lo tanto, mi función de transferencia sería I de S entre B de S es igual a ¿quién? S sobre L sobre S cuadrada más R en L de S más 1 en LC. Listo. Voy a agarrar la ecuación de acá. Aquí está. Y solamente relaciono. Esta es mi función de transferencia.
Y la función de transferencia tiene su polinomio característico. Por lo tanto, la primera respuesta es s cuadrada más r en L de s más 1 en LC igual a 0. Segunda respuesta. Calcular omega n, pero sabemos que omega n es igual a ¿quién? Omega n cuadrada es igual al factor independiente de la ecuación, 1 sobre LC. Por lo tanto, la frecuencia natural es la raíz de 1 en LC. Y acabamos. ¿Cuánto vale el factor de amortiguamiento? Aquí está la otra relación. 2 epsilon omega n. Omega n es igual a R sobre L. Despejo a epsilon. ¿Qué tengo? R sobre 2 veces L omega n. Y ya acabamos. ¿Cómo calculo la constante de tiempo? A ver quién me dice qué es la constante de tiempo en un sistema de segundo orden. ¿Nadie? ¿Sí están ahí? Sí, no, sería el despeje, bueno, ¿cómo se llama? De la sola S, bueno, del polinomio característico. El factor del polinomio característico de la sola S. No. Vean, tan sencillo. ¿Cuál es la definición de frecuencia? Lo voy a poner aquí, miren, en este recuadrito. Frecuencia es igual a la inversa del periodo. Por lo tanto, periodo, que viene siendo mi constante de tiempo, es la inversa de la frecuencia. ¿Sale? Entonces, todos los términos tienen algo en común. No estamos hablando de frecuencia de circuitos eléctricos, pero sí estamos hablando de frecuencia de este lado, y el término frecuencia, al final de cuentas, tiene la misma definición. Y simplemente lo puedo calcular como la inversa de la frecuencia natural. ¿Sale? ¿Qué tiene de difícil la identificación de sistemas? Nada, simplemente hay que relacionar el tipo de sistema con las formas canónicas de respuesta de los sistemas. Entonces, para terminar, sistema 0, solamente se ve la sensibilidad con respecto a la entrada. Sistemas orden 1, la constante de tiempo, 6 veces su constante de tiempo. Y la constante de tiempo depende del tipo de sistema. Sistemas de segundo orden, el factor de amortiguamiento está en función del sistema y la frecuencia natural está en función de las variables del sistema. Todo lo demás, mera identificación. Para terminar, viene la interpretación de esta gráfica. Todos los sistemas tienen este tipo de respuestas. ¿Qué voy a analizar en este tipo de sistemas? 1. El tiempo en el cual mi sistema llega al máximo sobre impulso. Y de hecho, de la señal de prueba tiene un sobreimpulso. Y el tiempo máximo de ese sobreimpulso, así como el tiempo de estabilidad. Aquí está. Para ejemplificar esta gráfica, bueno, estos ya son ejercicios para identificar lo que hicimos con el RLC. Vean, voy a ejemplificarlo mediante una tarea que me envió unos compañeros. Y vean, por ejemplo, primero este. Vean el ejercicio. ¿Cuál de los siguientes sistemas tiene la respuesta más rápida a una respuesta escalón? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente identificar la constante de tiempo. Para calcular la constante de tiempo de esta, necesito la frecuencia de resonancia. Bueno, es que hablo de resonancia porque es lo que se ve en circuitos. Aquí es la frecuencia natural. ¿Qué hago? Por ejemplo, la que se ve más directo es esta. En este sistema de primer orden, TDS,
es igual a 2 sobre, vean, la S está aislada. Por lo tanto, si me voy a mi forma canónica, la forma canónica dice K sobre tau S más 1. ¿Sí? Si quiero que exista este 1, en realidad, ¿qué le pasaría al sistema? Divido todo entre 2 y me queda 1 entre 1 medio de S más 1. Por lo tanto, la constante de tiempo es 1 medio. Quiere decir que tarda medio segundo. Y así me puedo pasar a los demás. En los otros, obviamente, tengo que desarrollar el polinomio. No lo quiero hacer. Mejor me voy al último. Vean que sí tiene. En ese, de inmediato, yo veo que mi ecuación dice que omega n cuadrado equivale a 144. ¿Están de acuerdo? Es esta. Por lo tanto, omega n es igual a la raíz de 144. ¿Quién es la constante de tiempo? La inversa de omega n. Y así sucesivamente. Simplemente por identificación. Así, por eso se llama así el tema. Identificación y sensibilidad de los sistemas. ¿Sale? De ahí en fuera no pasa más. Sencillísimo. Este ejercicio me lo mandó uno de sus compañeros y vean lo que les pide. Que son los alumnos de Oscar. Ojo. Dice, encuentra la función de transferencia del sistema de segundo orden, cuya respuesta al escalón unitario aparece en la figura. Pues lo único que tengo que hacer es relacionar mis sistemas con mi teoría. Vean. Y ustedes me dicen a qué se parece. Ahí está. Y ahí está. Ojo. Vean lo que me pide la teoría. Me pide calcular la función de transferencia. Por lo tanto, yo sé que la función de transferencia de un sistema de segundo orden está dada por su forma canónica. Y su forma canónica es esta. La copio. Me la llevo. Listo. Necesito calcular omega n. Vámonos para las ecuaciones. Vean. Necesito calcular epsilon. Y dice que el epsilon es igual a pi sobre omega n. No, me equivoqué. Me equivoqué de ecuación. Epsilon es r sobre raíz de pi cuadrada más r cuadrado. ¿Y quién es r? Vamos a ver en la gráfica quién es r. Dice que r, acá está, es otra ecuación. R es logaritmo natural de 100 sobre el porciento de impulso, de sobreimpulso. Ven, aquí está la m. Este es el m. Por lo tanto, me voy a la gráfica. Después del 1, el máximo es 0.25. Por lo tanto, m sería el logaritmo natural de 100 sobre el 25%. Y ya tengo el valor de r. R al cuadrado, pi al cuadrado, r. Por lo tanto, ya puedo conocer el epsilon. Y ya está. Ahora necesito la frecuencia. Vámonos a la ecuación. Y dice que la frecuencia la puedo calcular mediante esta ecuación. Primero, ojo, dice que omega sería igual a 1 más 0.7 del epsilon sobre, lo estoy despejando, TD. Pero ¿cómo calculo TD? TD es, vamos a ver quién es TD en la gráfica. No, esa no me lo da, me la da la otra, miren, el TP. El TP, borro esta ecuación. TP, voy a despejar omega D. Omega D es igual a pi sobre TP
raíz de 1 menos el épsilon cuadrado. Listo. ¿Y cómo calculo TP? TP es el tiempo en el cual yo llegué al sobreimpulso. ¿Y quién es el tiempo? 0.001. 0.01. Simplemente lo sustituyo aquí, hago el análisis y obtengo mi ecuación. Sustituyo en la forma canónica y termine. No hay para más. No les enseñaron más allá de identificación de sistemas. En el sistema analizado de el sistema masa resorte amortiguador, solamente me faltó ilustrarles algo. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe. ¿Abordaron esto con sus profes? No lo vimos. ¿Nada? No. Bueno, esta es la preparación para la teoría del control 1. Vean, en esta ecuación esta, que es el polinomio característico de la respuesta de segundo orden, esta, si yo analizo esa ecuación, analizando la ecuación de respuesta de sistemas de segundo orden, vean, lo voy a resolver con la ecuación chicharronera. ¿Qué tendría? S12 es igual menos B, pero menos B sería menos 2 epsilon omega n más menos la raíz de B cuadrada. Y B cuadrada sería 2 epsilon omega n al cuadrado menos 4AC, 4 omega n al cuadrado. Porque ya vale 1 y C es omega n. Ya está. Todo sobre 2A. Pero A vale 1. Ahí está. Divido todo entre 2 y ¿qué tengo? 2 entre 2 menos epsilon omega n. Más menos el 2 entra al radical como un 4. ¿Están de acuerdo? Pero ese 4 al meterse al cuadrado entra como un 2. 2 entre 2 me quedaría raíz de epsilon omega n. Son al cuadrado, pues los dejo como al cuadrado. Ahí está. Menos, subí el 2, entra el radical como un 4. 4 entre 4, 1. Omega n al cuadrado. Listo. Menos epsilon omega n más menos, y vean lo que hago aquí. Factorizo omega n. Omega n al cuadrado que factoriza al epsilon cuadrado menos 1. Listo. Si yo saco la raíz de omega n, me quedaría menos epsilon de omega n más menos, quito el radical, le quito al cuadrado omega n que multiplica la raíz de epsilon cuadrado menos 1. Y esta ecuación me va a decir el tipo de sistema independientemente de el sistema a analizar, sea mecánico, eléctrico, rotacional, translacional o químico. Ojo, en esta ecuación, ya lo voy a poner acá al centro para que lo vean mejor. ¿Qué pasa si el epsilon vale 0? Este término se cancelaría. Este término se cancelaría y me queda raíz de menos 1. Quiere decir que S1 y S2 sería más menos omega n por la raíz de menos 1. Eso es lo mismo a más menos
J veces omega n. Eso es un sistema con raíces imaginarias puras. Es un sistema sin amortiguamiento. Quiere decir que ese sistema simplemente va a oscilar. ¿Sale? Segundo caso. Si epsilon es menor que 1, pero mayor que 0, vean en el radical, puede ser 0.001, pero no cancela la parte que está afuera. Por lo tanto, S1 y S2 tendrían esta forma: menos epsilon omega n más menos omega n por la raíz de algo. Algo negativo, porque me queda negativo. Si es 001 menos 1, pues me va a dar menos 099. Quiere decir que el sistema son complejas conjugadas. Es un sistema subamortiguado. Eso significa que oscila, pero se va a estabilizar. Siguiente. ¿Qué tal si el epsilon es igual a 1? 1 menos 1 se cancela. Por lo tanto, tengo lo siguiente: que S1 y S2 simplemente van a ser omega n. Bueno, voy a dibujar aquí el epsilon. Menos omega n, eso significa que son reales iguales. Y al tener reales iguales es un sistema críticamente amortiguado. Quiere decir que muy rápido se estabiliza, pero ese tiempo puede ser muy peligroso. ¿Sale? Y por último, si el epsilon es mayor que 1, S1 y S2 implica que, vean, si el epsilon es muy grande, pues tengo una raíz positiva. Entonces menos epsilon, omega n más menos, omega n, la raíz de una constante positiva. Son reales diferentes. Es un sistema sobreamortiguado. Se tarda mucho en estabilizarse, pero no tiene mucho sobre ti. Y con esto podemos identificar cualquier tipo de sistema. 1. Podemos modelar cualquier tipo de sistema, representarlo en diversas formas para su análisis, interpretar su respuesta e identificar los parámetros que van a afectar a mi sistema. Y creo que es todo lo que tienen que saber de modelado. Más allá de poner ejercicios, es practicar, darle vuelta a uno, darle vuelta con otro método, y debemos de llegar a las mismas ecuaciones. ¿Sale? Entonces, recuerden que el epsilon y la frecuencia, el factor de amortiguamiento y la frecuencia, ¿de qué va a depender? Depende del tipo de sistema. Ese fue de un eléctrico, el anterior fue del mecánico. Lo podemos hacer de cualquier sistema que nos quieran poner. Podemos calcular los parámetros e identificarlos de cualquier ecuación, pero no hay más allá. ¿Sale? ¿Dudas? No, no, profesor. Pues todo esto se queda más claro practicando. Espero que ahora que tengan las notas, tienen su curso, pero estamos más allá de lo que pudieron haber esperado con alguno de sus profes de modelado. Yo así se los digo, si ustedes se ponen a estudiar esto, saben más que el que les vaya a dar clase, y en un futuro, pues no lo duden en entrar a dar clase de modelado, o ustedes mismos den cursos de modelado, no pasa nada, y sáquenle provecho a todas estas cosas. Y en la escuela, pues yo les auguro
Ya se los dije, van a ser un punto de partida pues para ustedes mismos y un punto de referencia para sus compañeros, pero tienen que echarle ganas. ¿Sale? Pues por la parte de modelado es todo. No queda más que hacer más ejercicios, pero pues es repetir exactamente lo mismo. Yo doy por terminado el curso de modelado. Si tienen dudas, con toda confianza me pueden mandar mensajes. Y en esta misma semana yo a sus grupos de los grupos, vamos, de WhatsApp, hoy subo calificaciones extraordinarias y mañana mismo informo del curso de transitorios, de los que quieran entrar al de transitorios. Me están pidiendo más del de transitorios que el de circuitos eléctricos puro. Eso lo voy a abrir para los chavos de eléctrica. Ellos también quieren un curso. Y pues yo espero que en esta semana definamos cuántos alumnos habrá por curso para comenzar la siguiente semana. Y lo que les quería comentar a ustedes, que ya llevaron el de modelado, hay quienes ya tomaron el curso de transitorios, hay quien ya tomó el curso de circuitos. Obviamente pues ellos ya saben cómo he trabajado, lo que aprendieron, lo que saben, lo que les ha ayudado este tipo de cursos. Pero para ustedes que no han llevado transitorios, la forma de que ustedes me ayudan y yo ayudarlos es que por haber tomado el curso de modulado, si toman el curso de transitorios, obviamente ya tienen el libro de transitorios, pero fue una bonificación para el de modulado. Pero si toman el de transitorios, solamente les voy a cobrar lo que es 1,000 pesos por el curso de transitorios. ¿Sale? A todos los que se anexen se les va a cobrar 1,500 con su libro respectivo, pero yo obviamente todavía estamos en promoción, ¿no? Porque estos cursos los doy en 1,5 más el material. Entonces pues, ¿qué hacemos aquí encerrados? Pues más que dar este tipo de clases. Esperemos que ya en un futuro nos veamos en la escuela, porque también hay quien quiere el curso presencial, pero eso sí se los digo, el curso presencial con respecto a lo que vimos nosotros, pues yo creo que ni al 70% de lo que vimos aquí. ¿Sale? Entonces nos vemos. Cualquier duda, un mensaje, y esperen los mensajes a los grupos correspondientes para integrarlos a los grupos de los cursos posteriores. Cuídense, los dejo y nos vemos la siguiente sesión en que estén presentes. Muchas gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Adiós. Oiga, profe, una pregunta, ¿hasta cuándo va a dejar abierto lo de Mega? Es que quiero descargar todo el contenido, pero no tenía una memoria. Y apenas encontré mi memoria, entonces quiero descargar todo el contenido. Los de Mega los voy eliminando conforme vamos avanzando.